El murmullo del Guadalquivir parecía contener palabras antiguas, como si el río arrastrara secretos que nadie se atrevía a pronunciar. Córdoba dormía, pero en sus callejones más estrechos, donde la luna apenas podía filtrarse, se decía que los espíritus despertaban. Era 1685, y el aire estaba cargado de un miedo que no se mencionaba en las misas, ni en las confesiones, ni siquiera en las tabernas donde los hombres bebían hasta olvidar. Ese miedo tenía nombre, pero pronunciarlo era como llamar a una puerta que nadie quería ver abrirse. El convento de San Bartolomé se erguía en la periferia de la ciudad, medio devorado por la maleza, con sus campanas oxidadas que ya no tocaban a maitines ni a vísperas. El pueblo evitaba pasar por sus muros, incluso de día. Algunos aseguraban que en las noches de luna nueva se veían pequeñas figuras correr tras las ventanas tapiadas, como niños jugando al escondite. Otros afirmaban escuchar un repiqueteo de agua hirviendo, aunque el lugar estaba en ruinas y sin cocina desde hacía décadas. Los más viejos decían que allí habitaba todavía la sombra de un monje cruel, un hombre de sotana gastada que torturaba a los huérfanos bajo la excusa de purificar sus almas. Lo llamaban el Padre sin misericordia. Las historias contaban que aquel monje había encontrado en el dolor de los niños una vía hacia lo eterno, que sumergía sus manos y sus pies en calderos de agua hirviendo, forzándolos a rezar mientras la carne se desprendía, convencido de que cada lágrima acercaba un poco más a la comunión con fuerzas desconocidas. Nadie sabía cuántos murieron allí. Nadie sabía tampoco por qué nunca se hallaron los cuerpos. El convento ardió una noche, o al menos eso decían, pero cuando acudieron los vecinos encontraron los muros intactos, como si el fuego hubiera lamido solo el aire. Desde entonces, el lugar quedó maldito. La procesión de ánimas comenzó a ser parte de las leyendas cordobesas. Pastores, lavanderas y soldados juraban haber visto, a lo lejos, una fila de capuchas blancas que atravesaban los patios interiores del convento. En susurros decían que eran los niños, obligados a marchar eternamente, guiados por el monje que los había condenado. Y cada año, en el aniversario del incendio, el agua de la fuente del claustro burbujeaba sin razón alguna, caliente como recién hervida, aunque nadie se atreviera a tocarla. Quienes llegaron a Córdoba en ese tiempo hablaban de un silencio extraño en torno a San Bartolomé. Un silencio que parecía atraer a los forasteros como un faro oscuro, invitándolos a descubrir lo que nadie de la ciudad se atrevía a nombrar. Porque había algo allí, algo más profundo que superstición. Algo que no pertenecía ni al cielo ni al infierno, sino a un lugar donde ambos se tocaban. Así comenzaba la historia que aún hoy se cuenta entre sombras, cuando el viento trae olor a incienso mezclado con podredumbre, y el eco de campanas invisibles resuena en las calles empedradas. Suscríbete a Niebla del Terror para seguir escuchando lo que nunca debería ser contado. Las campanas de la catedral habían terminado de sonar cuando Alonso, el viajero, llegó a Córdoba. La ciudad lo recibió con un aire enrarecido, como si cada piedra guardara un secreto demasiado pesado para contarse. Entró por la puerta del puente, donde los mercaderes aún recogían sus telas y los pescadores cargaban cestas húmedas con olor penetrante a río. Nadie lo miró a los ojos. Nadie preguntó su nombre. Los forasteros eran comunes, pero había en él una inquietud que lo hacía distinto, no buscaba negocio ni hospedaje, sino verdad. En la taberna de la corredera pidió vino agrio y pan duro. Los hombres a su alrededor hablaban en susurros, interrumpiéndose cada vez que mencionaban al convento. San Bartolomé, decían con labios temblorosos. Uno, más viejo, escupió al suelo y murmuró que allí dentro aún caminaban los pies descalzos de los huérfanos. Otro, más joven y valiente con el aguardiente, juró haber visto luces moverse entre los muros derruidos, luces que no eran de lámparas humanas. Todos callaron cuando Alonso preguntó por el monje. No diga ese nombre, respondió el viejo. Los que lo nombran demasiado alto, no despiertan con la aurora. Alonso notó cómo el silencio se hacía más denso que el humo de las velas. Nadie quiso añadir más. Salió de la taberna con la certeza de que no encontraría respuestas en bocas asustadas. Las encontraría en el convento mismo. Caminó por las calles estrechas, donde las casas parecían inclinarse sobre él, ocultando la luna. La cal de los muros se descascaraba, y en algunos aparecían cruces talladas con manos nerviosas, como si fueran marcas de protección. Cada paso lo llevaba más cerca de San Bartolomé, ese lugar donde la ciudad terminaba y empezaba otra Córdoba, más oscura, más antigua. Al llegar frente al muro tapiado, el aire cambió. El bullicio de la ciudad quedó atrás como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible. El viajero sintió que el corazón le latía con una fuerza desordenada. Allí estaba, el convento, oculto pero vivo. Entre las piedras, la yedra temblaba aunque no soplara el viento. El silencio lo envolvía todo, pero en ese silencio cabía la memoria de gritos apagados, de rezos interrumpidos, de oraciones pronunciadas entre llantos.
Con un suspiro cargado de temor y determinación, Alonso dio un paso hacia el muro. Aún no lo sabía, pero en aquel instante comenzaba su descenso a la historia que Córdoba había intentado enterrar, y que ahora se alzaba, dispuesta a devorarlo. El primer rastro de verdad lo encontró en la figura de un muchacho. Apenas un adolescente, con la piel marcada por cicatrices que parecían mapas de fuego, se le cruzó en una de las callejuelas cercanas al convento. Alonso lo reconoció de inmediato. Esos ojos no habían olvidado el dolor, y sus movimientos eran los de alguien que había aprendido a sobrevivir al miedo. «Tú no eres de aquí», dijo el joven, con voz ronca. «Soy un viajero. Busco respuestas», respondió Alonso, midiendo cada palabra. El muchacho bajó la mirada, como temiendo que incluso el aire pudiera escuchar. Luego, lo llevó a un rincón donde las sombras eran más densas. Allí habló, no como quien cuenta una anécdota, sino como quien vomita un recuerdo envenenado. Había sido huérfano, encerrado en San Bartolomé junto a otros niños. Recordaba las oraciones interminables, los rezos forzados a medianoche mientras las velas chisporroteaban con humo negro. Pero lo peor no eran las plegarias. Lo peor era el agua. El monje lo llamaba bautismo de fuego. Obligaba a los pequeños a sumergir las manos o los pies en cubos de agua hirviendo. Algunos se desmayaban. Otros no despertaban jamás. Y todo ocurría bajo el sonido de cánticos latinos mezclados con frases que ningún niño comprendía. «Nos decía que el dolor abría las puertas del cielo», murmuró el joven, «pero yo solo vi abrirse la puerta del infierno». Alonso lo escuchaba con el estómago encogido. Cada palabra confirmaba las leyendas. Pero había algo más. El muchacho hablaba de cánticos deformados, de símbolos en las paredes, de sombras que surgían del vapor. Aquello no era simple crueldad. Era un rito. El joven alzó la manga y mostró su brazo derecho. La piel estaba marcada por ampollas antiguas, cicatrizadas en formas extrañas, casi como si alguien hubiera querido grabar un símbolo con fuego. Alonso se estremeció, reconoció en esas marcas la misma geometría torcida que había visto en los muros del convento. «Fui el único que escapó», dijo el huérfano, con un hilo de voz. «Pero aunque me fui, él nunca me dejó en paz. Por las noches, escucho su voz rezando junto a mi cama. Y cuando sueño, el agua vuelve a hervir». Alonso quiso preguntarle más, pero el muchacho retrocedió de golpe, con la mirada clavada en algo que el viajero no podía ver. Se persignó torpemente y corrió hacia la oscuridad, perdiéndose entre las callejuelas como si lo persiguieran 100 demonios. El viajero quedó solo, con el eco de esas palabras en la cabeza, bautismo de fuego. Y en lo más hondo de su pecho, una certeza helada, debía entrar al convento, aunque en el fondo presintiera que jamás volvería a salir siendo el mismo. La noche siguiente, Alonso se armó de valor. Llevaba consigo la lámpara de aceite, el pequeño relicario, y un cuchillo corto que más servía de consuelo que de defensa. El muro del convento parecía observarlo, inmóvil pero expectante. Recordó las palabras del joven huérfano: «Él nunca me dejó en paz». Aquella frase le retumbaba como un presagio. Forzó el hierro en forma de pez incrustado en la piedra, y el muro cedió con un gemido grave. El aire que escapó del interior lo golpeó de inmediato, un olor espeso, mezcla de humedad, cera rancia y algo metálico, como sangre reseca. Cruzó el umbral, y la ciudad quedó atrás. Lo envolvió un silencio distinto, denso, como si el convento estuviera suspendido en otro tiempo. El claustro se extendía bajo la luna en ruinas espectrales. Las arcadas apenas se sostenían, cubiertas de hiedra, y en el centro, la fuente que ya había visto, agua que no fluía, sino que parecía respirar. Avanzó con pasos lentos, cada crujido de la grava amplificado como un latido. Y allí, en el muro norte, notó las primeras señales, símbolos tallados en la piedra, apenas visibles, cruces invertidas cubiertas con cal y dibujos torcidos que parecían mezclas de letras latinas y caracteres árabes. El viajero levantó la lámpara y la luz tembló sobre una puerta de madera vieja. La empujó, y el chirrido resonó como un grito en el corredor vacío. Dentro, un pasillo estrecho se extendía hacia la oscuridad. Sus pasos lo llevaron a lo que alguna vez fue la capilla del convento. El altar estaba destruido, las imágenes arrancadas, pero sobre el muro principal quedaba la silueta ennegrecida de un crucifijo invertido. Alonso sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era vandalismo. Era adoración torcida. En el suelo, entre piedras sueltas, encontró restos de objetos, cuentas de rosario partidas, huesos pequeños, jirones de tela infantil. La lámpara vaciló. No estaba solo. Un murmullo emergió de las paredes, un eco en latín mal pronunciado. Palabras repetidas una y otra vez: ignis, aqua, dolor, redemptio. El viajero contuvo la respiración. La capilla vibraba con una liturgia invisible. Las sombras se alargaban de forma antinatural, como si alguien caminara con él, rozándole los hombros.
De pronto, en un rincón, distinguió una figura. Pequeña. Un niño de rodillas, con la cabeza gacha, rezando. Alonso dio un paso hacia él, pero la figura levantó el rostro, y no tenía ojos, solo dos cavidades negras de las que emanaba vapor. El viajero retrocedió con un grito ahogado, y la figura se deshizo en humo, desapareciendo como si nunca hubiera estado allí. El corazón de Alonso golpeaba en su pecho como un tambor de guerra. La lámpara casi se le cayó de las manos. Pero no huyó. El miedo ya no era suficiente para detenerlo. Si aquel lugar guardaba secretos, debía conocerlos. Sabía que la verdad estaba escondida en las entrañas del convento, donde los muros no solo recordaban el dolor, sino que lo conservaban vivo, como una herida abierta. Y allí, en el silencio repentino, sintió que una presencia lo observaba. Algo antiguo, paciente, que lo esperaba desde siglos atrás. Alonso descendió por una escalera de piedra húmeda que halló tras el altar derrumbado. Cada peldaño estaba gastado, como si incontables pies pequeños lo hubieran pisado antes. El aire se volvía más caliente conforme bajaba, y el hedor a hierro oxidado y grasa quemada se hacía insoportable. Al llegar al final, la lámpara iluminó una sala subterránea amplia y baja, sostenida por columnas toscas. Allí, en el centro, se alzaba un objeto que parecía fuera del tiempo, un caldero enorme, ennegrecido por el fuego, asentado sobre un hogar apagado. El metal estaba cubierto de manchas oscuras que parecían carne adherida. Y, lo más imposible, del interior se elevaba un vapor blanco, lento, como el aliento de un moribundo. Alonso se acercó con cautela. Extendió una mano y rozó el borde, estaba tibio. Retrocedió de golpe. No había brasas, no había fuego, y sin embargo el agua burbujeaba suavemente. Un rumor de ebullición llenaba la sala, pero no era solo agua lo que se escuchaba, había voces mezcladas en ese hervor, murmullos de niños rezando, entrecortados por sollozos. El viajero tragó saliva. El caldero era el corazón de la maldición. Lo supo sin necesidad de pruebas. Dio un paso más, y entonces lo vio, unas manos diminutas, translúcidas, asomaron del vapor, como si los niños intentaran salir de ese líquido que nunca dejaba de hervir. Unas manos buscaron el aire, se aferraron al vacío y se deshicieron en humo. Alonso se persignó, pero la oración se quebró en su boca cuando escuchó una risa. Una risa baja, áspera, surgida del metal. El agua tembló más fuerte, salpicando gotas que, al caer en la piedra, dejaron manchas humeantes. Era como si la sustancia hirviera con odio. En las paredes de la sala encontró grabados, figuras de niños inclinados, rodeados de llamas, y en el centro, la imagen de un hombre con sotana, sosteniendo un libro en una mano y señalando con la otra el caldero. Su rostro era severo, casi demoníaco. Los ojos parecían mirarlo a él, a través de los siglos. Alonso comprendió, el monje había usado aquel caldero como altar. No era castigo, era ritual. El viajero dio un paso atrás, pero el agua reaccionó como un ser vivo, burbujeó con furia y un chorro de vapor ardiente se lanzó hacia él, rozando su rostro. El dolor lo hizo gritar. Sintió como la piel le ardía aunque apenas hubiera tocado el vapor. Era un aviso. El caldero lo había reconocido, lo había aceptado como testigo. En ese instante, entre los murmullos, escuchó claramente una palabra, repetida por varias voces infantiles al unísono: libéranos. Alonso cayó de rodillas, abrumado por el peso del horror y de la súplica. Y supo que su destino quedaba sellado. El convento lo había escogido como parte de su historia. La respiración de Alonso aún temblaba cuando salió de la sala del caldero. El pasillo estrecho lo llevó a una celda oculta tras un muro derrumbado. El aire allí era diferente, menos caliente, pero impregnado de un olor denso a cuero viejo y tinta. La lámpara reveló una mesa rota, encima de la cual descansaba un cofre de madera, sellado con clavos oxidados. Con esfuerzo, Alonso arrancó los clavos y levantó la tapa. Un soplo de polvo lo envolvió, y de pronto, un murmullo escapó del interior, como si las palabras hubieran quedado atrapadas durante siglos. Dentro había un libro. Su cubierta estaba hecha de cuero ennegrecido, y en el lomo se veían incrustaciones de cobre formando dos círculos entrelazados. Al tocarlo, el viajero sintió un calor sutil, como si aquel objeto respirara. Lo abrió con manos temblorosas. El texto estaba escrito en latín torcido, mezclado con pasajes en árabe y glosas marginales en castellano antiguo. Era el códice del agua y del fuego. Las primeras páginas hablaban de abluciones sagradas, de purificaciones con agua hirviente. Pero conforme avanzaba, las descripciones se volvían más oscuras, mencionaban la unión de ángeles y ifrits, la invocación de seres a través del dolor de los inocentes. El agua, según aquellas palabras, no era un simple líquido, era un umbral. Alonso leyó un pasaje en voz baja. El sufrimiento abre la carne, el agua caliente borra la frontera.
En ella arden los rezos que llaman al eterno poder. Quien sumerja al puro, obtendrá llave de lo oculto. El viajero sintió un escalofrío. Comprendió lo que había escuchado del huérfano. El monje no castigaba, no disciplinaba. Estaba realizando un rito. Cada niño hervido era un sacrificio, cada lágrima un puente hacia fuerzas oscuras. En el margen de una página, halló una anotación en castellano, escrita con una mano temblorosa. Padre, el agua ya no obedece. Hierve sola, incluso sin fuego. Algo ha despertado. Alonso cerró el códice de golpe, con el corazón latiendo con violencia. Ahora entendía que el caldero no era una reliquia maldita, sino un portal vivo. El monje había buscado la inmortalidad, no en la gloria de Dios, sino en el dolor eterno de los inocentes. El silencio de la celda se quebró entonces con un sonido húmedo, un goteo. Alonso alzó la lámpara y vio cómo, del techo, caían gotas de agua ardiente, dejando marcas humeantes en el suelo. El códice, aún cerrado entre sus manos, palpitaba como un corazón. Y en la penumbra, una sombra alta, encapuchada, apareció en el umbral de la celda. No caminaba, flotaba. Y de su boca surgió un murmullo grave: «Has leído lo que no debías». Alonso retrocedió de la celda, apretando el códice contra el pecho. La figura encapuchada se desvaneció como humo antes de que pudiera gritar, pero el murmullo de su voz quedó impregnado en las paredes, repitiendo en un eco interminable: «Has leído lo que no debías». La noche se había cerrado sobre el convento. El viajero subió al claustro y se dejó caer bajo uno de los arcos, agotado, con la lámpara casi apagada. Entonces lo escuchó, un sonido leve, rítmico, como pasos acompasados. No venían de la ciudad, sino del mismo patio. Alzó la vista y lo vio. Una procesión. Decenas de figuras encapuchadas caminaban lentamente en fila, con túnicas blancas que no ondeaban con el viento. Sus pies descalzos golpeaban el suelo sin producir eco, pero el ritmo era perfecto, casi ceremonial. Cada figura portaba en sus manos un rosario ennegrecido, y en algunos de ellos colgaban cuentas que parecían huesos pulidos en lugar de madera. Alonso contuvo la respiración. El primero de la fila era alto, delgado, con la capucha apuntando hacia adelante como un rostro oculto. Sus pasos eran firmes, dominantes, y los demás lo seguían como obedientes esclavos. A su alrededor, el aire vibraba con un murmullo en latín distorsionado: ignis, aqua, dolor, redemptio. Pero lo más perturbador eran los que marchaban detrás. Alonso distinguió siluetas pequeñas, muy pequeñas, con las túnicas arrastrándose por el suelo. Niños. Cuerpos diminutos, encapuchados, avanzando con un paso torpe, como si cada movimiento les costara el alma. Uno de ellos alzó la cabeza hacia el viajero, y la capucha dejó entrever un rostro inexistente, un vacío donde debería haber carne. Y aún así, Alonso sintió sus ojos hundirse en lo más hondo de su pecho. La procesión atravesó el claustro y se dirigió hacia la salida tapiada, como si las piedras mismas se abrieran para dejarlos pasar. Pero antes de desvanecerse, el alto de la capucha negra giró el rostro hacia Alonso. El viajero lo sintió como una puñalada de hielo. No había rasgos, solo sombra, pero supo de inmediato quién era: el monje. El padre sin misericordia. Las figuras desaparecieron, y el convento quedó sumido en un silencio espeso. Alonso temblaba, incapaz de moverse. Entonces escuchó un último susurro, flotando en el aire: «Falta uno más». El viajero se abrazó al códice. Comprendió que había sido arrastrado a una liturgia que no había terminado nunca. La procesión de los condenados seguía caminando noche tras noche, esperando completar el círculo. Y temió, con un horror insoportable, que ese último lugar vacío en la procesión estuviera reservado para él. Alonso no durmió esa noche. El códice permanecía sobre su regazo, palpitando como si respirara, y cada vez que intentaba cerrar los ojos, el eco de la procesión volvía a arrastrarlo al borde de la locura. Con la primera luz gris del amanecer, decidió seguir leyendo, aunque el miedo lo atenazaba. Tenía que entender qué había hecho aquel monje, y por qué los niños seguían atrapados en el dolor eterno. En las páginas más oscuras del códice encontró lo que buscaba. Bajo un título escrito en latín tembloroso, leyó: Pactum Doloris. La traducción era clara: el pacto del dolor. El monje había entregado las almas de los huérfanos a cambio de poder inmortal. El códice describía un ritual en el que cada lágrima y cada grito eran monedas de cambio. El sufrimiento infantil se convertía en ofrenda, y el agua hirviente en el caldero servía como sello. Alonso sintió que la sangre se le helaba. El texto explicaba que las víctimas no ascendían al cielo ni descendían al infierno, quedaban atrapadas en un estado intermedio, suspendidas entre el mundo de los vivos y el de los muertos, sirviendo eternamente como guardianes del pacto. El monje, en cambio, recibía fuerza, longevidad y dominio sobre aquello que no debería pertenecer a ningún hombre.
Las anotaciones marginales revelaban un detalle aún más aterrador. El monje no buscaba la eternidad solo para sí mismo. Quería crear un puente entre mundos, un umbral que pudiera abrirse a voluntad, permitiendo que fuerzas desconocidas cruzaran hacia la realidad. El caldero no era solo un altar, sino una puerta. Alonso dejó caer el libro al suelo. Las voces volvieron de inmediato. Esta vez no eran murmullos dispersos, sino un coro de lamentos. Voces infantiles que suplicaban, que rogaban, libéranos, libéranos, cada palabra parecía desgarrar la piedra del convento. El viajero se cubrió los oídos, pero la súplica se metía en su mente como cuchillas. Cayó de rodillas, y en ese instante lo vio, la figura del monje frente a él, no de carne, sino de sombra ardiente. Su silueta temblaba como una llama, y en lugar de ojos tenía dos brasas que lo atravesaban con odio. Tú has leído lo que nadie debía leer, tronó la voz del espectro. Ahora conoces mi pacto. Y si lo conoces, eres parte de él. Alonso intentó pronunciar una oración, pero las palabras se quebraban en su garganta. El monje extendió una mano espectral, y el aire se volvió insoportablemente caliente. El códice en el suelo comenzó a arder sin consumirse, como si cada palabra escrita en sus páginas siguiera viva. Entonces, entre el estruendo del horror, Alonso escuchó otra voz, débil pero clara, la de un niño que le susurró al oído. Si rompes el círculo, nos salvarás. Pero deberás pagar el precio. El viajero tembló. Comprendió que la historia aún no había llegado a su clímax, y que su papel en ella no era solo el de testigo, sino el de pieza fundamental en el destino de todas esas almas atrapadas. El amanecer trajo un aire denso, cargado de ceniza invisible. Alonso abandonó el convento con el códice bajo el brazo, decidido a huir de Córdoba y dejar atrás aquel horror. Caminó hasta la ribera del Guadalquivir, donde los pescadores comenzaban a desplegar sus redes. El río, sin embargo, no se veía como antes. La corriente burbujeaba suavemente, como si en sus entrañas hubiera brasas ocultas. Se acercó al embarcadero y pidió a un barquero que lo llevara a la otra orilla. El hombre lo miró con desconfianza, negó con la cabeza y se santiguó. «Hoy el río hierve», murmuró. «No cruzo con nadie». Alonso, incrédulo, miró al agua. Al principio creyó que era ilusión, pero no, pequeñas burbujas ascendían en la superficie, y un vapor tenue se elevaba, flotando sobre el cauce. Tocó el agua con la punta de su bota, y retrocedió al instante. Estaba caliente, demasiado caliente para ser natural. «Es el convento», dijo el barquero en voz baja. «Siempre que se despierta, el río recuerda». Alonso caminó por la ribera, buscando otro punto de cruce, pero en todas partes la escena era la misma. El agua hervía suavemente, como si el Guadalquivir mismo estuviera maldito. No podía salir de la ciudad. La frontera no eran los muros de San Bartolomé, sino Córdoba entera. Esa noche, mientras se refugiaba en una posada cerca de la muralla, lo despertó un sonido familiar, pasos pequeños corriendo en el pasillo. Se levantó con la lámpara, abrió la puerta y no encontró a nadie. Sin embargo, el suelo estaba húmedo, y al tocarlo, el agua le quemó la piel como si fuera fuego líquido. El viajero retrocedió, aterrorizado. La voz del niño volvió a susurrar en su mente: «No puedes huir, el pacto está atado a la ciudad, y ahora también a ti». Alonso comprendió que ya no se trataba solo de enfrentar al monje. El mal había extendido sus raíces por toda Córdoba. El río, las calles, los muros, todo estaba marcado por el dolor de los inocentes. El aire mismo parecía respirar con ellos. Intentó rezar, pero las palabras le salieron deformes, mezcladas con sonidos que no reconocía. El códice, guardado en su bolsa, vibraba como si disfrutara de su desesperación. Y entonces supo la verdad más terrible: la ciudad no era un simple escenario. Era parte del ritual. Córdoba había sido convertida en un círculo de fuego y agua, y mientras el pacto del monje siguiera vivo, nadie escaparía de sus fronteras invisibles. Alonso cayó de rodillas en la oscuridad, derrotado. Y por primera vez, pensó que quizás la única salida no estaba en huir, sino en ofrecer un sacrificio. Las noches siguientes fueron un tormento. Cada vez que Alonso cerraba los ojos, veía a los niños caminando en procesión, avanzando hacia un destino que nunca llegaba. Cada uno de ellos lo miraba con un vacío ardiente, como suplicándole que pusiera fin a su condena. Y siempre, al final de la fila, un hueco vacío, reservado para alguien más. El códice le revelaba más con cada lectura, aunque él no quisiera. Las páginas parecían cambiar, escribir nuevas líneas que no estaban allí el día anterior. En una de ellas encontró la clave del ritual. El círculo podía romperse, pero solo si se repetía la ceremonia con agua hirviendo y oraciones mezcladas de latín y árabe. El caldero debía arder una vez más. Sin embargo, había una condición inquebrantable: debía ofrecerse un alma inocente. Alonso cerró el libro con rabia,
como si al hacerlo pudiera negar lo escrito. Pero el eco de las voces infantiles no se detenía. «Libéranos», repetían, «libéranos». Cada súplica se mezclaba con un dolor insoportable en su pecho. La duda lo devoraba. ¿Podría condenar a un inocente para salvar a muchos? ¿No lo convertiría eso en un reflejo del monje, en un verdugo más? Un amanecer, caminando por las callejuelas de Córdoba, vio a un niño mendigando a las puertas de una iglesia. Tenía el rostro sucio y los ojos claros, llenos de hambre. Cuando Alonso se le acercó, el pequeño levantó la mirada y susurró: «¿Eres tú el que nos liberará?». El viajero retrocedió, helado. No sabía si aquel niño era real o una sombra del pacto. Sus manos temblaban, incapaces de decidir. El códice, dentro de su bolsa, parecía palpitar como un corazón monstruoso, exigiendo la ofrenda. Esa noche volvió al convento, arrastrado por un impulso que no comprendía. El caldero lo esperaba, humeante como siempre. Colocó el códice sobre una piedra y lo abrió en la página marcada. Las palabras brillaban con una luz rojiza, como si el fuego del infierno las iluminara. Todo estaba dispuesto para el sacrificio. Alonso lloró de rabia. El agua comenzó a hervir con más fuerza, y del vapor surgieron las figuras de los niños, extendiendo las manos hacia él. Sus voces lo atravesaron como cuchillos. «Uno más, solo uno más, y seremos libres». El viajero apretó los dientes. Comprendió que el precio exigido no era negociable. El pacto solo podía quebrarse si alguien tomaba el lugar que faltaba. Y de pronto, una certeza lo golpeó: no necesitaba entregar a otro. Podía entregarse él mismo. El caldero rugió como una bestia viva. Alonso se acercó, temblando, con lágrimas en los ojos. Si su muerte podía salvar a esos niños, si podía romper el círculo, entonces quizá no todo estaba perdido. Quizá su condena fuera la redención de otros. Extendió las manos hacia el borde ardiente. El agua lo llamaba con el rumor de 1000 voces. Y en la oscuridad, el monje surgió como un espectro de fuego, sonriendo con un odio satisfecho.